El poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. Retomamos ampliación de noticias, son ya las 9:08. Es un placer acompañarlos. Hoy hemos dicho es un día clave. El Congreso deberá de decidir entre 4 candidatos quién asumirá la presidencia de la mesa directiva y por lo tanto asumirá también el cargo, las funciones de presidente de la República. Pero hacemos un alto también porque en el marco del poder en tus manos es importante también conocer la opinión y lo que piensan a estas alturas en medio de la campaña electoral los candidatos a la presidencia, y por eso es que hemos convocado a Carlos Spa, candidato presidencial del partido Sí Creo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias, bienvenido. María. Buenos días. Un gran gusto estar aquí en inaugurando otra vez otro estudio. Un estudio que pretende estar a la altura de lo que requiere el país, sobre todo en materia de comunicación. Hoy que la industria se transforma y bueno, en RPP ya somos una multiplataforma sin duda para poder llegar a través de los distintos canales. A ver, vamos a declaraciones que había hecho antes de que se concretara finalmente la censura del señor Gerí. Se dijo, tienen al presidente de rehén del Congreso, está secuestrado. No, José Gerí no es una persona libre. ¿Cree que esto se ha confirmado el día de ayer? Totalmente, ¿no? El señor Gerí, primero, que no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de la dignidad del cargo de presidente de la República, ha estado involucrado en una serie de actividades que son evidentemente tráfico de influencias, va a tener que responder ante la justicia por todas estas reuniones que ha tenido, y al mismo tiempo es fiel reflejo del Congreso de la República. O sea, uno ve a los congresistas que están ahí hablando, discutiendo, debatiendo el nivel paupérrimo del debate que hemos tenido ayer, que cambian yo decía, no se puede cambiar a un presidente de la República como quien cambia de camisa. Aquí en realidad es como quien cambia de calzoncillos, ¿no? Han hecho una jugarreta porque no tenían los votos necesarios, han ido por el lado de la censura, han eliminado el debate parlamentario para sacar a un presidente de la República. O sea, han ido de frente a una censura express sin siquiera debatir. Y claro, entre ellos es muy natural porque como ni siquiera tienen argumentos para el debate, dicen, bueno, eliminemos el debate. Sí. Y eliminaron el debate y fueron a la votación. Estamos viviendo en este momento una dictadura congresal, y sobre todo de un Congreso totalmente desprestigiado. Yo pienso realmente, después de mucho análisis, que este es el peor Congreso en la historia del Perú. La irresponsabilidad que han tenido en los últimos meses en el tema de las iniciativas de gasto público, la tormenta perfecta que le están dejando al próximo gobierno en términos de finanzas públicas. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hacen para elegir a un sucesor del señor Gerí, ¿no? Pero también ha dicho, cualquier persona que el Congreso elija ahora para reemplazar a Gerí, tampoco lo será, es decir, tampoco será libre. No. Al insistir que en el país se necesita un presidente con autonomía real para gobernar, eso es bastante pesimista. Es decir, cree que la situación continuará. Totalmente. Esto recién va a cambiar el 28 de julio con el nuevo presidente. Si el Perú tiene a bien elegir a un presidente que esté libre de cualquier compromiso, sobre todo los compromisos subalternos de las mafias que han infiltrado al Congreso de la República, y si ese presidente demuestra realmente desapego por el poder, es lo primero que tiene que demostrar, desapego por el poder. Si no es así, este sistema que se ha pervertido de ser un sistema presidencialista, como lo establece la Constitución, y que se ha convertido en un sistema parlamentarista, si el nuevo presidente no demuestra desapego y no va al choque como nosotros pretendemos ir, seguirá siendo rehén del Congreso. El país necesita atender urgentemente el problema de la delincuencia y la inseguridad. El país necesita también recuperar una salud pública decente para los peruanos, ¿no? Que recurren a un nivel de educación también. ¿Cómo puede hacerlo un presidente a partir del 28 de julio con esto que usted ha denominado una dictadura del Congreso? ¿Cómo recuperar la fuerza y la independencia de la presidencia? Que el presidente no tenga que ceder ante presiones políticas bajo la amenaza permanente de ser cambiado. Recuperar la autoridad moral. El Estado ha perdido autoridad moral. El Estado le aplica la mano dura a los trabajadores honestos y la mano blanda a los cabecillas de organizaciones criminales. Tiene que recuperar la autoridad moral. Y el presidente de la República, que personifica a la nación,
tiene que ser una persona que tenga autoridad moral, que si predica, por ejemplo, la austeridad, tiene que ser el más austero de todos, que si predica la honestidad, tiene que ser el más honesto de todos, tiene que convocar a las personas más honestas y más valientes del Perú para hacer el cambio que el Perú reclama. Pero eso va a ocurrir a partir del 28 de julio, y el punto digamos, para romper este nudo gordiano, que es el que nos tiene envuelto desde hace ya bastantes años, va a ser el presupuesto general de la República. Y entonces ahí lo que yo digo, recuperar la autoridad moral, ¿cómo? Aplicando la ley y la Constitución. Y de acuerdo a la ley y la Constitución, los congresistas no tienen iniciativa en el gasto público. Entonces, muy bien, cuando llegue el momento que va a ser inicial de empezar a hablar sobre el presupuesto general de la República, nosotros, por ejemplo, no vamos a entrar en el contubernio, en la repartija. Pero el presupuesto lo tiene que aprobar el Congreso, finalmente. Y si no lo aprueba el Congreso, llega la fecha límite y se va a aprobar de manera automática, y ahí el Congreso le va a declarar la guerra al Poder Ejecutivo, va a empezar a llamar a los ministros todos los días, van a empezar con las interpelaciones, y en ese momento el presidente de la República tiene que convocar al pueblo que ha votado por él, y respaldado por el pueblo, tiene que chocar con ese Congreso. Bueno, pero es un reto la construcción de ese liderazgo que sea capaz justamente de movilizar a la ciudadanía, porque la ciudadanía el día de hoy está sobre todo y lo vemos en los sondeos cuando se le pregunta a la gente, y un gran porcentaje de peruanos todavía no sabe por quién votar o no conoce siquiera a todos los candidatos, o considera que ya ni siquiera vale la pena ir a cumplir con el ejercicio del voto. Es muy cierto. Lo que está pasando en el Perú es un divorcio entre el Perú real y el Perú de la política. Eso ha pasado en otros países. Por ejemplo, en la década del 80, el 90 en Italia ocurría lo mismo. Caían los gobiernos continuamente, ¿no? Se censuraban los gobiernos, que era un sistema parlamentarista, pero la economía italiana seguía creciendo. El punto es, esta economía informal tan frágil que es la economía peruana, este 40% de los peruanos que no se siente reflejado en el modelo económico, ¿hasta cuándo va a tolerar todo lo que estamos viendo en el Congreso de la República y lo que estamos viendo en el Palacio de Gobierno? Yo estaba viendo ahora una reflexión de una persona que decía con gran certeza, decía, ¿no? Si tú metes a un payaso en un palacio, el payaso no se convierte en rey, es el palacio el que se convierte en un circo, ¿no? Y eso es lo que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que pasó con Rey? Lamentablemente está pasando eso. Cada vez vemos un deterioro de los políticos. Nosotros que tenemos cierto tiempo en el periodismo, y nos acordamos antiguamente de lo que eran los políticos, entraba un político y uno lo miraba y lo saludaba con respeto. Ahora entra una serie de políticos que son pues lo último de lo último. Decía el expresidente Belaúnde, la política no puede ser, decía Belaúnde, el refugio de los bribones y de los náufragos. Y la política peruana se ha llenado de bribones y de náufragos, o sea, un 90% está dominada por ellos. Carlos, permítanos cumplir con la franja electoral, 9:15. Son ya las 9:20 de la mañana. Es un placer acompañarlos aquí en Ampliación de Noticias. Continuamos conversando con Carlos Spa, candidato a la presidencia de la República por el partido Sí Creo. Y a veces las conversaciones durante la pausa resultan bastante entretenidas, y me gustaría extender parte de lo que veníamos conversando junto a Carlos Spa con relación a cómo recuperar la figura del presidente, el liderazgo que debe tener un presidente y la misión que tiene un presidente a la hora de armar, por ejemplo, un equipo de trabajo. Hoy hay quienes dicen el nuevo presidente, cualquiera que sea elegido esta tarde en el Congreso, debería considerar la posibilidad de mantener ciertos cuadros técnicos. Le hago la pregunta, pero al mismo tiempo le pregunto cómo debería un presidente, el que sea elegido ya en abril de este año y asuma en julio, armar ese equipo que tenga una fuerza para contrarrestar la fuerza política de los votos del Parlamento. Mira, yo siempre lo he planteado que el presidente de la República tiene como principal obligación, como principal deber, elegir a los mejores ministros, a las mejores personas, a las personas más exitosas, a las personas más honestas, a las personas más valientes para hacer los cambios. Esa es la principal función del presidente de la República. Y luego los ministros tienen que hacer lo propio con sus viceministros y así sucesivamente. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, usted seguramente ya debe tener en su cabeza 1.200, no los tengo. Yo tengo más o menos en mi cabeza al equipo que me va a acompañar como ministro, ¿no? ¿A un presidente del Consejo de Ministros ya lo tiene? Claro, tengo más o menos los nombres. Por supuesto, no lo voy a mencionar todavía, pero sí tengo ya algunas personas. ¿Un gabinete más o menos armado en caso de...? Bueno, tengo las personas claves, las tengo más o menos pensadas así, ¿no? Pero esa es la principal obligación. Y la segunda obligación es
aplicar la Constitución. Ahora, por ejemplo, están planteando, acabo de escuchar que dicen, queremos prorrogar el estado de emergencia. El estado de emergencia es una caricatura. El estado de emergencia, de acuerdo a la Constitución, es un instrumento muy poderoso. ¿Acaso los delincuentes, los criminales sienten el estado de emergencia que se viene aplicando en los últimos años en el Perú? No. La cuestión de confianza es un instrumento muy poderoso, ¿no? El doble pedido de cuestión de confianza es un instrumento muy poderoso que un gobierno con autoridad moral puede utilizar frente al Congreso de la República. Entonces, el estado de emergencia, el referéndum. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando hacer un referéndum no vinculante utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y con ese tipo de herramientas, de este referéndum. ¿Cómo así? ¿Puede explicarnos mejor esa figura? A mí me gustaría, por ejemplo, un referéndum no vinculante utilizando tecnología digital y preguntándole a la gente. ¿Está usted de acuerdo con el financiamiento a los partidos políticos? Que el Estado le dé 100 millones de soles a los partidos políticos con el cuento de la capacitación. ¿Está usted de acuerdo con eso? Estoy seguro que el 90% de la gente va a decir que no. ¿Estaría usted de acuerdo con que la Contraloría General de la República haga control concurrente al Congreso de la República? Yo creo que el 90% de la gente va a decir que sí. ¿Estaría usted de acuerdo y así hacer 50 preguntas? Y con esas 50 preguntas yo voy a tener, Dios mediante, si llegamos al gobierno, voy a tener 8 millones, 10 millones de peruanos que respaldan mis reformas y con eso voy a ir al Congreso, a ver qué es lo que dice el Congreso, ¿no? ¿Cómo analiza el comportamiento de las bancadas que el día de hoy tendrán? Porque claro, el contexto de una campaña nos pone en un escenario en el que el factor justamente electoral prima a la hora de decidir, ¿no? Entonces, de pronto, y la elección va a pasar porque, sin duda, se va a evaluar, ¿me conviene esto? ¿Me convendrá votar por este presidente? Yo que estoy peleando o tentando un cargo público, un cargo en el Congreso, un cargo en la presidencia, en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo analiza lo que va a suceder hoy y el comportamiento de las fuerzas políticas que en este momento dominan el panorama? Bueno, las fuerzas políticas que están en el Congreso viven en una burbuja, o sea, en un estado de negación total, ¿no? Ellos dan continuamente una serie de iniciativas populistas, demagógicas, que están saboteando las finanzas públicas del gobierno, pensando que eso les va a dar popularidad. Por ejemplo, ¿no? Bueno, las diferentes iniciativas de gasto que han tenido en los últimos meses, y la popularidad del Congreso es paupérrima, es absolutamente paupérrima. A pesar de eso. Claro, a pesar de eso. Ahora, por ejemplo, yo cuando viajo por las diferentes provincias del Perú, tú te vas a los caseríos más altos, 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y ves todas las paredes pintarrajeadas por estos partidos políticos. Yo digo, cada una de esas pintas es símbolo de corrupción, porque esas pintas están hechas con pintura de la municipalidad distrital y pintados por empleados de la municipalidad distrital. Entonces, cuando la gente ve todas esas pintas, ahora yo creo que es totalmente indiferente. Antiguamente las pintas y los carteles que hay ahora en todas las carreteras del Perú, miles de carteles, y sin embargo los candidatos que ponen esas pintas y esos carteles están ahí en 8%, 10%. Hay un 70% de la población, de la ciudadanía, que ya no cree ni en las pintas, ni no cree en los carteles, ni tampoco cree en esas iniciativas de gasto irresponsables del Congreso. Entonces yo sí estoy convencido, tengo esa confianza de que el día de las elecciones la gente va a votar conscientemente. Yo creo que la democracia es por una parte persuasión, búsqueda de consensos, pero también es aprendizaje. Y la gente, creo yo, que en los últimos años ha aprendido y se da cuenta claramente que esta situación del Congreso de la República es insostenible. Esta es una campaña breve, corta, y sí. Digo corta porque además en medio de otros temas que se van colando, se introducen en la agenda. Por lo tanto, es una campaña corta. ¿Cree que debería ampliarse el plazo entre la convocatoria a elecciones y la elección? Mira, yo lo que estamos planteando es la eliminación de toda la legislación electoral. Toda la legislación electoral debe ser eliminada. Esta legislación electoral lo único que ha generado ha sido 40 partidos políticos y la destrucción del sistema político peruano. Los partidos políticos deberían estar sometidos al Código Civil y debería haber 2 o 3 artículos específicos para regular los partidos y dar que sea lo más libre posible, como era antiguamente, ¿no? Ahora, sin financiamiento público. Sin financiamiento, sin franja electoral, sin exoneración de impuestos. Los partidos políticos están exonerados del pago de impuestos. Yo digo, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? ¿Por qué un templo evangélico paga impuestos y un local de un partido político no paga impuestos? ¿Cuál es la diferencia entre un local evangélico y un partido político?
La diferencia es que el local evangélico está lleno y el partido político está vacío, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces, esas exoneraciones de impuestos también tenemos que eliminarlas. Todo eso lo que genera es infraternidad, corrupción dentro de los partidos, que se pelean por robarse el dinero, por hacer la malversación que ya hemos visto también las últimas semanas. Y además son vientres de alquiler, y además cobran cupos. O sea, es un negociado horrible lo que ha generado toda esta legislación electoral. Hay que eliminar toda la legislación electoral. Pero bueno, y frente a eso tú tienes alrededor del 60, casi 70% de la gente que dice no sabe, no opina, ninguno, ¿no? Y yo sostengo que mucha de la gente que dice no sabe, sabe perfectamente. Por supuesto que sabe. Hay un voto escondido también. Pero hay un rechazo muy grande a todos estos partidos. Y tú ves a los candidatos que están en los primeros lugares, esos candidatos, salvo alguna excepción, ¿no? Pero en términos generales, esos candidatos que están en primer lugar son sinónimos de los candidatos de la plata como cancha. O sea, son los candidatos que, como ya no hay financiamiento privado, sacan de su bolsillo la plata bien habida, mal habida, más o menos habida. ¿Puede precisar esa respuesta? Pues la verdad, y la gente lo sabe, ¿no? ¿Estamos hablando de quién? No voy a mencionar nombres, yo no menciono nombres en toda esta campaña electoral. A pesar de los ataques que he recibido de trolls y de bots, es una campaña muy eficiente, lo felicito al candidato que ha emprendido esa campaña, pero de mucha plata, muy malévola, muy maledicente, pero eficiente, pero tampoco lo voy a mencionar. Bien, ahora le agradecemos que haya estado con nosotros. Habrá tiempo justamente de conversar, a pesar de lo corta que resulta la campaña en medio de estos vaivenes de nuestra vida política, pero será interesante conocer propuestas también en materia de seguridad. Por lo pronto nos quedamos con la idea bastante clara de que el estado de emergencia no lo sienten sobre todo los delincuentes. Es una caricatura. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Mávila, por estar con nosotros. 9:29 de la mañana, momento de ir a los titulares de la media hora y regresamos para continuar en Ampliación de Noticias. El poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026.